De los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hoy queremos concluir este apartado explicativo de la segunda petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Son en total 6 puntos, y nos falta el sexto, el punto 2821. El Catecismo en estos 6 puntos ha explicado lo que la tradición, a la luz especialmente de los santos padres, ha entendido que qué es lo que estamos rogando y suplicando en esta petición del venga a nosotros tu reino. Leo este último punto que nos queda, que es breve, y después lo desarrollamos. Esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, capítulo 17 de San Juan, presente y eficaz en la Eucaristía. Su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Aquí viene una serie de textos evangélicos para explicarlo. Estamos, por tanto, concluyendo, y nos da una noticia que yo creo que nos tiene que llenar de esperanza para que confiemos en que nuestra oración es eficaz. Se nos dice que esta oración, esta petición, venga a nosotros tu reino, está sostenida por la oración de Jesús. Y además está escuchada. O sea, Jesús nos ha precedido en esa petición, y además también, al mismo tiempo, Él es el que la pide y Él es el que la acoge nuestra súplica. Y se nos dice que está presente y eficaz cada vez que celebramos la Eucaristía. Fijaros, por ejemplo, como cuando celebramos la Eucaristía, después de la consagración decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, la celebración de la Eucaristía es la elevación al sacramento de esta petición del Padre Nuestro. Estamos elevando a la categoría de sacramento esta petición. Ven Señor Jesús. Celebrar la Eucaristía es realizar de una forma eficaz lo que pedimos en esta oración. Estamos pidiendo que venga, ¿no? Que venga sacramentalmente como la antesala de su venida definitiva, de la venida definitiva de ese reino de Dios. Bien, vamos por partes. Se nos remite a un punto anterior, el punto 2746, en la que se hablaba de esa oración de Jesús. Si recordáis, explicamos en su tiempo un poco con detenimiento esto: por la oración de la hora de Jesús se entiende especialmente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Dentro de esa plegaria de Jesús después de la última cena, son unos capítulos en los que se extiende con detenimiento San Juan. Jesús se explaya en ese discurso después de la última cena. Dice así: cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Esta es una oración muy especial, esa plegaria que hizo Jesús por los suyos. Padre, ha llegado la hora. El momento en que Jesús sabe que ha llegado su hora, la hora suprema de entregar su vida al Padre, allí tiene lugar una oración de intimidad que San Juan, por aquello de que estaba él muy cerca de Jesús, él es el que había reclinado su cabeza en el costado de Cristo, y por eso él ha acogido de una manera muy especial, a diferencia de los otros evangelistas, ¿no? Es él el que ha recogido esta intimidad de la hora de Jesús, de cómo Jesús oraba al Padre, porque él era especialmente íntimo de Jesucristo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, te pido por los que me has encomendado para que no se pierda ninguno de ellos, etcétera. Es esa oración recogida en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que os recomiendo muy especialmente. Es una oración culminante de la vida de Jesús y es como el resumen, en esa hora suprema, es el resumen de todo lo que Jesucristo le ha dicho al Padre a lo largo de esos años de su vida.
A lo largo de esos 30 años de su vida, de esos 33 años de su vida, Jesús ha orado al Padre en intimidad, ha pasado muchas noches en oración. Aquí ahora está como recogida esa plegaria intercesora por nosotros. Te pido para que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Y aquí lo que nos dice el catecismo es que, al igual que en la Eucaristía queda eternizado para siempre en ese por Cristo, con Él y en Él, la ofrenda que Cristo hizo al Padre en el Monte Calvario, porque cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos actualizando, estamos volviendo a hacer presente sacramentalmente, de una forma no cruenta, la ofrenda que hizo Cristo hace 2000 años. Esa ofrenda que tuvo lugar en ese momento histórico ha quedado como eternizada para siempre y la actualizamos cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues de una manera similar a como eso tiene lugar en el sacramento de la Eucaristía, dice aquí el Catecismo, algo similar ocurre con esa oración de Cristo al Padre, en la que Jesús ora por nosotros al Padre. Eso no fue únicamente en aquella sobremesa de la última cena, no, no, es que Cristo ahora glorificado, sentado a la derecha del Padre, Él está pidiendo al Padre por nosotros de esta manera tan especial. Es como una oración, no sé si esta palabra, yo creo que igual no es una palabra muy correcta, pero bueno, es la que se me ocurre, ¿no? En castellano no sé si existe esta palabra, pero dice, es como una oración eternizada, es decir, por toda la eternidad Cristo ruega al Padre de esta manera. Especialmente, aquí en este punto que estamos hoy comentando, en el 2821, se nos ofrece unos pocos versículos de ese capítulo, Juan 17, versículos del 17 al 20, que voy a leer, se destacan estos versículos, dice, Jesús dice al Padre, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también les he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que crean en mí por medio de su palabra. ¿Os acordáis que ya comentábamos que existe una relación de unión muy, muy directa, muy estrecha, entre la primera petición del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y la segunda, venga a nosotros tu reino? Hay una relación muy estrecha, una estrechísima unión. El reino de Dios viene cuando nosotros somos santos, ¿no? Santificado sea tu nombre, nosotros santificamos el nombre de Dios siendo santos, con una vida santa. Y el reino de Dios viene a nosotros ¿cuándo? Pues cuando somos santos, ¿no? Nuestra santidad o nuestra vida de pecado aceleran o retardan la llegada del reino. Por eso dice aquí que Cristo se santifica por nosotros, ¿no? Es curioso esto. Dice aquí, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Bueno, cuando decimos que Cristo se santifica, hay que entender la expresión. Es un poco distinta a nosotros, porque para nosotros santificarnos es pasar de la condición pecadora a la condición santa. Bien, en ese sentido, Jesucristo no se santifica en el sentido de que antes fuese pecador y después pasase a ser santo. No es en ese sentido. Cuando se dice yo por ellos me santifico a mí mismo, quiere decir, bueno, pues que lo que dice aquel pasaje famoso de Jesús cuando se pierde en el templo y después vuelve a Nazaret con los suyos y dice Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. O sea, Jesús también crecía en gracia. El Verbo encarnado en esa humanidad, claro, como Dios no puede crecer. Él como Dios que es, Dios ya lo tiene todo, ¿eh? Pero como hombre que es, porque es Dios y es hombre al mismo tiempo, como hombre Jesús sí puede crecer, y crece de hecho, ¿no? Crece en estatura, en sabiduría y en gracia. Y en ese crecimiento en gracia se puede decir que Cristo se santifica, crece en gracia. Y dice, yo por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. O sea que Él ha ligado el santificarse por nosotros. Lo ofrece al Padre
por nuestra propia santificación. Y esto es una gran lección para nosotros, porque, por ejemplo, un párroco, ¿qué puede hacer para que venga el reino de Dios a su parroquia? Santificarse él para que sus parroquianos sean santos. O sea, no es decir, no, voy a ser muy cumplidor, voy a ser muy ordenado, voy a intentar tener la parroquia perfectamente ordenada, limpia, con un ordenamiento exterior. No, no, así, ojo, mira, así solo no vas a conseguir que venga el reino de Dios a tu parroquia. Ofrece por la santificación de tus fieles tu propia santificación. Yo me santifico para que ellos también sean santos. O sea, es decir, la forma que tenemos para que venga el reino de Dios a nuestro alrededor es ofrecer nuestra propia santificación, ¿no? Como la ofrenda más agradable a Dios en favor de nuestros hermanos. Y he puesto el caso de un párroco y una parroquia, pero pongo el caso de un padre de familia. Vamos a ver, ¿qué puede hacer el padre de familia o la madre de familia? ¿Qué puede hacer como la ofrenda más agradable a Dios en favor de sus hijos? A ver, pues, ¿qué puede hacer? Madrugar mucho y trabajar mucho para que ellos también puedan tener más medios. Bueno, pues igual sí, pero no va a ser eso lo principal. Echarles muchas broncas, bueno, llamarles la atención cuando sea necesario, pues igual será necesario una vez. Pero, ¿cuál es la ofrenda principal que puede hacer un padre o una madre por sus hijos? Santificarse él, ser santo, para que sus hijos lo sean también. O sea, no se trata únicamente que delante de ellos yo me comporte bien, que no vean cosas malas en mí. No, no, no es que no lo vean, Dios lo ve todo. O sea, no es que yo cuando estén los hijos delante tengo que disimular, porque delante de Dios no deben de verme en malos ejemplos. No, esa no es esa no es la verdadera ofrenda para que el reino de Dios venga a tu familia. Disimular delante de los hijos. No, no, santificarte tú. Y esa será la ofrenda más agradable para que venga el reino de Dios a tu familia. O sea, esto es una gran lección la que Jesús nos da aquí. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Y no ruego solo por estos, sino también por aquellos que crean en mí por medio de su palabra. O sea, Jesús ha orado para que nosotros seamos instrumento de transmitir su palabra a las futuras generaciones, para que podamos ser instrumento de que el reino de Dios llegue a los demás. Tenemos un momento de reflexión y... El programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2821. Concluye diciendo este punto que el fruto de esta petición del venga a nosotros tu reino, el fruto es una vida nueva, según las bienaventuranzas. Sabéis que las bienaventuranzas están recogidas en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Pues bien, aquí el Catecismo ha elegido tres textos no tanto de las bienaventuranzas en sí mismas, sino dentro de ese discurso, dentro de ese sermón de la montaña, de algunos pasajes evangélicos que especifican cuál es el espíritu de las bienaventuranzas. ¿En qué se tiene que notar? ¿En qué se tiene que traducir que el reino de Dios haya llegado a nosotros? Bueno, pues, en primer lugar, Mateo 5, 13, 16. Vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se la tapa con una vasija. Al contrario, se la pone en el candelero de manera que alumbre a todos los que están en casa. Pues así debe de alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, una consecuencia en la que se tiene que traducir la llegada del reino a nosotros es que seamos sal y que seamos luz. Hacemos una pequeña exégesis, una pequeña explicación y aplicación concreta de qué es ser sal y qué es ser luz.
obviamente lo contrario a ser sal y a ser luz es, pues bueno, ser insípido, que los alimentos sean insípidos, que sean sosos, o que las cosas que nos rodean sean invisibles, que estén en penumbra, que les falte luz, ¿no? Que no nos percatemos de lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, pues así es este mundo sin el reino de Dios, sin la gracia de Dios. Cuando el reino de Dios no le hemos permitido que llegue a nosotros, nuestra vida es insípida, es sosa, es una vida sin ilusión, sin pasión de vida. Una vida que puede ser aburrida, desnortada, más todavía, yo diría, sin sentido, que eso es quizás lo más duro. Lo más duro es vivir la vida sin sentido, es la vida entendida como un eterno retorno, un eterno retorno en el que dice uno, bueno, pero ¿os acordáis de ese famoso mito del Sísifo, ¿no? De aquel hombre que tenía que subir una piedra cilíndrica a lo alto de un monte y empujaba, y era un monte que según subía la ladera cada vez era más empinado y más empinado, y entonces cuando ya estaba a punto de llegar a la cumbre, ya no pudiendo sostener el peso de esa piedra cilíndrica, se cae de nuevo hasta abajo, vuelve a bajar, vuelve a intentar subir y cada vez le faltan más fuerzas, y es un querer pero no poder, un intentar y no lograr. La vida es una pasión inútil, ¿eh? Como Camus dice, ¿no? El autor de, bueno, la vida sin esa, ¿no? Sin esa sal y sin esa luz parece una pasión inútil. Incluso con un riesgo muy grande en ese pesimismo y en ese verlo todo negro, en ese no tener luz para ver el sentido de la vida, pues un peligro muy grande de desesperación, de tedio, de desesperación, ¿no? De pesimismo. Es así. Sin embargo, cuando llega el reino de Dios a nuestra vida, cuando llega esa luz y esa sal que nos permite no ver la realidad, en el fondo es la misma realidad la que nos toca afrontar, pero es bajo otra perspectiva. Las dificultades son las mismas, las cruces son las mismas, pero con la gracia de Dios, con la llegada del reino, hay otro sentido, hay otra esperanza para afrontarlo todo. No es que el cristiano tenga una especie de chollo, si me permitís la expresión, un chollo que a él no le tocan las cruces, a él no le tocan las dificultades. No es eso. Pero es vivir la misma vida, pero con una luz distinta, con un sabor distinto. Me estoy acordando de esa película que seguro que habremos visto todos tantas veces, ¿no? Esa película de Qué bello es vivir, que creo que era una película ahí entre los años 40 y 50, que siempre se suele poner, o se solía poner, el día de Navidad en muchas cadenas televisivas, ¿eh? Una película que quiero recordar que era dirigida por Frank Capra, que el protagonista era James Stewart. ¿Os acordáis de esa película en la que el protagonista, acosado por deudas y acosado por los problemas de la vida, estaba en un riesgo de desesperación y estaba a punto de mandar todo a freír espárragos, ¿no? Y en ese momento se enfrenta con su esposa, con sus hijos, pierde la paz interior y se le da como una gracia especial, ¿no? Una gracia de que un ángel le lleva a volver a ver su vida desde el principio, pero como si él no hubiese nacido, ¿no? Entonces es como una gracia especial en la que él puede, ¿no? Puede comprobar, puede experimentar, pues la gracia y los dones de Dios, el don que es vivir, el don de la vida como una gracia de Dios. O sea, le permite percibir la vida bajo el concepto de el don de Dios, ¿eh? El concepto del don de Dios. Bueno, se me ha ocurrido este ejemplo, los ejemplos, como siempre os digo, que lo coja el que le ayude y el que no, que lo deje. Esto es lo que supone, es vivir la misma vida, pero siendo sal y siendo luz. Afrontar la vida bajo otra perspectiva, bajo la perspectiva de la gracia de Dios. Hay esperanza en medio de las dificultades. Es darle sabor a la vida, darle esperanza a la vida, darle luz a la vida. Un matiz.
La sal y la luz no pueden ser excesivas, porque fijaros, si una luz fuese muy grande, pues uno se cegaría y no ve nada, ¿eh? Y si la sal fuese excesiva, pues entonces ya perdería, ya no tendría sabor los alimentos, porque estaría todo tremendamente salado y no veríamos, ¿no? No seríamos capaces de apreciar el sabor natural de las cosas. Tienen su proporción justa, ¿m? La sal y la luz, su proporción justa. Algo así pasa también en este reino de Dios que llega a nosotros. Es un reino de Dios que nos da su gracia, nos da su gracia, pero al mismo tiempo no nos ciega, ¿eh? No nos ciega. Me estoy acordando de ese pasaje de San Pablo que dice: pedí por 3 veces al Señor que me fuese quitado ese aguijón que aguijoneaba mi carne, ¿no? Y se me respondió: te basta mi gracia, sigue adelante. Es decir, el reino de Dios no es que nos quite las dificultades, ¿no? Pero nos da la gracia suficiente, nos da la luz suficiente para seguir luchando en la vida con sentido, con esperanza. Es una proporción justa, es decir, el cielo sí, en el cielo será la luz completa, la luz definitiva, la luz total, ¿no? Aquí, sin embargo, mientras que caminamos en esta vida, el Señor nos hace caminar humildemente, ¿no? Es una proporción humilde, justa de la gracia que nos permite decir qué hermosa es la vida, qué bonita es la vida, ¿no? Qué rica, qué sabrosa es. Y por cierto, cuando uno ve las cosas, tiene hasta el riesgo de decir: mira, mira qué hermoso es esto, mira, sí, pero no nos damos cuenta que es la luz humilde la que te permite verlo. Y nadie se fija en la luz, pero si no llega a ser por la luz, tú no estarías viendo eso. Y cuando uno dice: qué rico está este alimento, uno no se da cuenta que es la sal que pasa desapercibida la que te permite decir qué rico está esto. Algo así pasa con la gracia de Dios, que a veces no nos percatamos de ella, pero es la que nos permite decir qué bello es vivir, qué bello es vivir. No nos damos cuenta que hay sal, no nos damos cuenta que gracias a la luz estamos viendo, pero es la gracia de Dios la que nos permite decir qué bello es la vida, qué don de Dios. Por eso la conclusión, ¿no? La conclusión de esta, bueno, pues de este consejo evangélico de ser sal y de ser luz es el atrevernos a ser diferentes. Atrévete a ser diferente. ¿Mm? No seas soso, ¿eh? No seas insípido. ¿Mm? No te secularices. No te pierdas en la masa, no te disuelvas en la masa, ¿no? No te secularices, no te ajustes a este mundo, sino transfórmate por la renovación de la mente. ¿Eh? ¿Qué dice San Pablo? Y no os ajustéis a este mundo, porque si la sal se vuelve sosa, pues entonces somos más de lo mismo. Somos más de lo mismo. Si nosotros también acabamos perdiendo luz, pues entonces somos una sombra más entre las sombras, ¿no? Lo que dice San Pablo: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, por la renovación de la gracia. O sea, ser sal y ser luz es también un reto a brillar en medio de las sombras y a dar sabor de vida en medio de lo insípido. En resumen, es uno de los signos de la llegada del reino de Dios a nuestra vida es que cuestionemos el mundo que nos rodea. O sea, que el cristiano vive en el mundo, pero es distinto a este mundo. Es distinto. Y da un testimonio de que contrasta. No tenemos que tener miedo al contraste. Más bien lo que nos tiene que asustar es que no se nos distinga en absoluto, que pasemos totalmente desapercibidos porque nuestro sentir, nuestro pensar, acabe siendo pues el mismo que el del espíritu de este mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2821. En él se nos dice que esa llegada del reino de Dios tiene como fruto una vida nueva. Y se nos ofrecen unos textos evangélicos.
El siguiente que nos toca comentar es Mateo 6:24. Mateo 6:24 que dice, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá a uno y apreciará al otro, será fiel al uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Bueno, otra consecuencia de esa llegada del reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey. Cristo es nuestro rey. Jesucristo Rey, esa fiesta litúrgica que celebramos, nos recuerda que nuestro corazón no puede tener dos señores. Nunca ha existido una monarquía con dos reyes. No, eso es guerra. Si en una monarquía hay dos reyes, hombre, serán el rey y la reina, pero son matrimonio. Pero si en un sitio hay dos que se coronan rey, ya tenemos guerra civil. Bueno, pues apliquemos esta imagen. No puede haber dos reyes dentro de nosotros. Nuestro corazón no puede tener dos señores. O sea, no se puede ocuparse de este mundo poniendo en él su corazón. Estamos llamados a tener una libertad afectiva, vivir en el mundo, entregarnos a la transformación de este mundo, pero teniendo nuestro corazón solamente en Dios. Por lo tanto, la llegada del reino de Dios nos tiene que dar esa libertad afectiva tan grande. De luchar por esta vida, creced, multiplicaos, dominad la tierra, poseer sin ser poseídos por ella. Poseer sin ser poseídos. Trabajar sin que eso nos cree una especie de esclavitud hacia el trabajo, esclavitud hacia el dinero. O lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Servirse de todo, servirse de las cosas creadas en tanto y cuanto nos ayudan, ¿no? para dar gloria a Dios y para servir a Dios. Y en tanto y cuanto son más bien un estorbo, las dejamos. Esto significa que la llegada del reino supone que solo tenemos un rey, que nuestro corazón, o sea, afectivamente únicamente descansa en Dios. Jesús nos enseña, nos habla claramente del peligro de las riquezas, que tienen una capacidad increíble de ejercer un señorío, un falso señorío sobre nosotros. Que tenemos la capacidad de que la criatura nos aparte del Creador. Es increíble, pero eso puede ocurrir. Cómo nos distraen, cómo pueden llegarle a robar a Dios ese señorío, ese reinado que debe de tener entre nosotros. Por lo tanto, he aquí otra consecuencia práctica. Un desprendimiento de los bienes creados de manera que afectivamente hablando nuestro corazón esté en Dios. Seguimos adelante. Y finalmente este punto del catecismo nos ofrece otro texto, Mateo 7 del 12 al 13, como otra consecuencia concreta, otro fruto concreto de esa llegada del reino de Dios a nuestra vida. Mateo 7, versículo del 12 al 13, que dice así. Bueno, son dos versículos con dos afirmaciones distintas y por lo tanto los voy a distinguir. El primero es Mateo 7, versículo 12, dice así. Portaos en todo con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros. En esto consiste la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Es la famosa llamada regla de oro. La regla de oro que en algunos pasajes se formula en sentido negativo, pero aquí se formula en sentido positivo, que es mucho más. El sentido negativo es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero en sentido positivo todavía dice más, ¿no? Dice, pórtate con los demás como te gustaría que se portasen contigo. Ya no solo en no hacer cosas malas, no en no hacer el mal, sino en hacer el bien. Es más, claro. Bueno, este es otro signo concreto de la llegada del reino de Dios a nosotros. El reino, como también el propio nombre indica,
El reino nos refiere a una comunidad. Un reino no lo forma uno solo, ¿eh? En el reino hay los habitantes del reino, no, o sea, está formado por una comunidad. Y por lo tanto, la llegada del reino pasa por salir de nosotros mismos y por tener conciencia de que formamos parte, ¿no?, de esa comunidad de los habitantes de ese reino. O sea, pasa por una ruptura de nuestro individualismo. Y solo se puede salir de uno mismo amando. O sea, no hay otra forma de salir de nosotros mismos, de romper el cascarón de nuestro individualismo, que amando. Podríamos llegar a decir que el reino de Dios es un estado, un estado en el que unos viven pensando en los otros. Viven pensando en los otros. Tienen la capacidad de descentrarse de sí mismos. De descentrarse de sí mismos. Esto es tan importante, es una consecuencia de esa llegada del reino de Dios, el que nos descentremos de nosotros mismos, ¿no? La superación del egoísmo como planteamiento de vida, en la que todo gira en torno a mí, yo y yo y yo. De fondo, yo creo que es un pequeño infierno, ¿eh? El reino de Satanás, podríamos decir que es un egoísmo pleno y absoluto, es todo girar en torno a nosotros mismos. El infierno será eso, ¿eh? El infierno será el egoísmo pleno y el sufrir entre nosotros, ¿no?, ese egoísmo insufrible. Y sin embargo el reino de Dios es el don por el que uno es feliz haciendo felices a los demás. Por eso muchas veces me habéis escuchado que yo creo que lo más semejante, ¿no?, que podemos tener el reino de Dios en nuestra vida, pues es la familia, en la que Dios nos da un don muy grande de olvidarnos de nosotros mismos y hacer felices a los demás, de la misma manera que es una tortura cuando en la familia no tiene lugar tal cosa, cuando en la familia no hay esa generosidad que brota, yo creo que casi por naturaleza, ¿no?, de ser felices, haciendo felices a los demás. Eso es una pequeña tortura. Una familia en la que reina el egoísmo es algo totalmente contradictorio, antinatura. Antinatura. Bien, esta es por lo tanto una característica. Y el versículo 13, el siguiente, ¿eh? Viene la otra y dice, el otro versículo: entrad por la puerta estrecha, la puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino fácil, y muchos son los que pasan por ellos. En cambio es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Versículo 13 nos habla pues de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Y se nos advierte que el reino de Dios nos da el don de pasar por la puerta estrecha. Bueno, si os acordáis, ese famoso pasaje de San Mateo, capítulo 11, donde está hablando de Juan Bautista, aquel hombre que era tan austero, aquel hombre que vivía como un auténtico asceta. Y Jesús dice de él, en el capítulo 11 de San Mateo, versículos 7 y siguientes, ¿no? Dice: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, para preparar delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora escuchad esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los esforzados lo arrebatan. Es decir, se nos pone el ejemplo de Juan Bautista como aquel que entra por la puerta estrecha, porque el reino de Dios sufre violencia, y solamente los esforzados son capaces de arrebatarlo o de entrar en ese reino de Dios. Se nos está pues dando una pauta muy importante,
una pauta muy importante. El entrar por la puerta estrecha es también el de hacerse violencia a sí mismo. Lo que decía San Ignacio de Loyola, el agere contra, el saber hacer contra a nosotros mismos. ¿Eh? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestra espontaneidad, por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, pues ya sabemos lo que brota de ellas. Brota egoísmo, todo mío, todo para mí. Es curioso, ¿no? Que a los niños en toda su inocencia, sí, inocentes, de acuerdo, pero el niño, si le dejas a su propio impulso, lo que le sale decir es esto es mío, esto es para mí, y le tienes que educar muy mucho y con mucha paciencia para que aprenda a decir, toma, esto para ti. Bueno, eso ya es un triunfo, que diga eso es un triunfo. En nosotros brota, fruto de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales, tenemos una tendencia egoísta que tiene que ser afrontada con el ayere contra, es decir, con el hacernos contra nosotros mismos. Que es que el mayor enemigo lo tenemos dentro de nosotros. Cuando hablamos de enemigos siempre estamos, enseguida se nos ocurre mirar por la ventana. Bueno, más nos valdría mirarnos al espejo y descubrir dónde tenemos el mayor enemigo. Si nos dejamos llevar por nuestra mera espontaneidad, ¿no? Ojo que la espontaneidad, así como el naturalismo, que hay que ser naturales, no existe, es un engaño. Es un engaño. Hay en el fondo dos posibilidades. Que la voluntad sea dueña de los instintos, o que los instintos se adueñen de la voluntad. Aquí hay dos posibilidades y no cabe decir yo estoy en el punto medio, porque es que no se puede ver los toros desde la barrera, porque estamos todos en la arena. O la voluntad es dueña de los instintos, o los instintos se acaban adueñando de la voluntad. Por eso este pasaje dice, entra por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la salvación. Es como decir, cuesta abajo, es muy fácil ir cuesta abajo, basta dejarse rodar. Pero claro, subir cuesta arriba, entrar por la puerta estrecha, esa es también la condición para que el reino de Dios llegue a nuestra vida. Dios nos da la gracia, el reino de Dios consiste en que la puerta estrecha nos resulte, sí, será costosa, pero que nos resulte gozosa. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, dice Jesús. El camino del seguimiento de Jesús será costoso. Siempre es más fácil ir cuesta abajo. Siempre es más fácil entrar por la puerta ancha en vez de por la puerta estrecha. Será costoso, pero el reino de Dios, la gracia de Dios, hace que sea gozosa. Y por lo tanto posible. Y con su gracia podemos. Y si tú te dejas, y si tú eres dócil, ¿no?, a la acción de la gracia, verás que seguir a Jesucristo en el fondo pues, es un don suyo, no es tanto una consecución nuestra, sino que es un don suyo para aquellos que son dóciles, ¿no?, al influjo y a la acción de la gracia. Bueno, pues aquí tenemos como terminado de explicar qué consecuencias, qué frutos tiene que tener la llegada del reino a nuestra vida. Ser sal, ser luz, tener como único rey de nuestro corazón a Cristo, no tener falsos señores, no tener falsos dioses, y finalmente, como hemos dicho, no, pues ser capaz de olvidarnos de nosotros mismos, entregándonos a los demás como quisiéramos que ellos también se entregasen a nosotros, ser generosos en el descentrarnos de nuestro yo y entrar por la puerta estrecha, camino de la salvación. Estas son las, digamos, características en las que se concreta la llegada del reino de Dios a nuestra vida. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podréis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917. El programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. ¿Me escucha? Adelante, sí, le escuchamos. Mire, le voy a hacer la pregunta y luego le voy a colgar para escucharle la antena. De acuerdo. Simplemente me gustaría que me dijera cuándo uno está seguro de que está por el camino angosto y se dirige a la puerta estrecha. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que
uno percibe dentro de sí esa batalla. Yo creo que la vida cristiana es milicia, ¿m? Milicia es combate, y por lo tanto, eso que me habéis escuchado en este programa muchas veces, es decir, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. O sea, sin hacer las paces. Lo lógico es que yo creo que nosotros mantengamos siempre nuestro ideal alto, que no nos conformemos nunca con un nivel intermedio de mediocridad, decir, bueno, más o menos yo creo que ya tengo pues un nivel de vida pues que aceptable, porque hay muchísimos vamos, que están bastante más alejados que yo, que rezan menos. Es decir, lo peor yo creo que es llegar a una sensación de que yo ya tengo más o menos un estado pues, bastante aceptable, y lo de la conversión, yo ya me convertí y por lo tanto ahora un poco de mantenimiento, ¿no? Esa es una mala, ¿eh? una mala disposición interior. Yo creo que nosotros siempre tenemos que tener conciencia de que estamos llamados a la conversión. O sea, que cuando el Evangelio dice convertíos, no digamos nunca, ¿esto qué bien le viene al amigo ese de la oficina? No, no, que cuando escuchamos convertíos, digo, esto me viene a mí. O sea que siempre tengamos esa prontitud para la conversión y saber que siempre el Señor nos va a hablar, nos va a decir cosas nuevas. Eso es entrar por la puerta estrecha. No darse nunca por convertidos o por ya familiarizados con toda la palabra de Dios, porque eso es falso. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Mire Sí. usted, yo es que se me olvida. Tengo una cabeza que se me olvida. Mi deseo es siempre de ir a más y de amar al Señor. Y digo, Señor, me falta un día menos para ver a Dios y un día más para amarle. Pero luego después, pues claro, te pones a hacer las cosas y a veces en la cocina sí digo, mira, Santa Teresa estaba en los pucheros. Pero no sé que la oración, pues que no la hago bien. Que no la hago bien porque me distraigo y porque no tengo esa oración contemplativa, ni mucho menos. Y yo ya tengo pues muchos años, tengo 78 años, y yo mi vida pues ha sido siempre pues con Dios, con Dios. Entiéndame, yo he tenido mucho fracaso porque he sido religiosa, tuve que salir, yo tengo un misterio que no sé, y claro, y ahora, pues yo lo oigo a usted, ayer lo oí y anoche pues que no me podía acordar de lo que había dicho. De acuerdo, le digo una palabrita. Mire, vamos a ver, yo creo que lo que dice la oyente, seguro que habrá más de uno que se aplica a eso, especialmente pues las personas de edad, ¿no? Y es frecuente, yo recuerdo en muchas visitas que hacía como párroco a los enfermos, que algunos, especialmente de edad avanzada, sufrían porque en ese momento un poco culminante de su vida, que se acerca el momento de presentarse delante de Dios, pierden agilidad mental, pierden memoria, y entonces dicen, ay, las oraciones las estoy perdiendo, y comienzo a rezar y acabo totalmente despistado, y escuché una charla muy bonita, pero luego al cabo de un rato dije, qué bonita es, pero yo no me acuerdo de nada de lo que he oído, y entonces sienten como una especie de inseguridad, ¿no? O sensación de que las cosas las hacen mal, las hacen chapuceramente, etcétera, etcétera. Y creo que hay que quitarse eso de encima. Porque, en el fondo, cuando uno se piensa que la oración la hace bien, porque se le ocurren muchas ideas bonitas, muchas ideas brillantes, porque he hecho un rato de oración y qué bonita me ha salido, y he notado muchas ideas que le he dicho a Jesús, nos estamos equivocando y pensamos que la calidad de la oración depende de mis palabras. Y no es así. Cuando Dios nos despoja de una memoria ágil, y cuando sí, es así, ¿no? Y nos vemos delante del Señor, y uno comienza diciendo, mira, Señor, pues estoy más cerca de ti, un día más cerca de ti, como ha dicho la oyente, ¿no? Que me ha parecido muy bonito eso, ¿no? Estoy un día más cerca de ti, mira, un día más que te he amado en esta vida y un día menos que me queda para estar contigo. Bueno, pues mire usted, aunque luego no se acuerde de más cosas, aunque no le salgan las palabras, pero si usted ya con eso lo ha dicho todo, o sea, es decir, la oración más perfecta
no es la que le dice muchas cosas a Jesús, sino la de saber estar con él y tener paz y descansar. Es decir, Señor, estoy contigo, estoy en tu presencia, no sé qué decirte, pero no tengo o sea, estoy seguro que no podría estar con nadie mejor que contigo como estoy contigo. Y descanso en tu presencia, como un perrillo que se pone a los pies de su amo que está sentado en el sillón, se pone el perrillo junto a él, e igual no entiende nada de lo que su amo está leyendo en el periódico, pero está con su amo y eso le basta. ¿Mm? Bueno, por lo tanto, yo le digo, no tenga usted sensación de que la oración la hace fatal por el hecho de que le falte memoria, por el hecho de que falte. Usted sea perseverante, acepte su vida, acepte la historia de su vida, acepte también las limitaciones que conlleva la edad, porque en esa santa aceptación, en vez de desesperarse o rebelarse, ¿no? En esa santa aceptación está su santidad, está su santificación. Yo creo que es muy importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Soy Mari Carmen de Valencia. Adelante. Mira, sus explicaciones sobre el catecismo nos ayudan muchísimo a mi marido y a mí. Y hemos estado oyendo esta mañana, mientras íbamos en coche y íbamos a misa, sobre todo cuando ha estado usted explicando cómo un padre puede santificarse, cómo puede dar ese testimonio ante los hijos, ¿no? Y ha habido un momento que usted decía que no los hijos, o sea, que no tenemos que disimular ante los hijos, un padre de familia tiene que disimular, que el mejor ejemplo que le podemos dar a los hijos es ser santo, ¿no? Entonces, claro, a mí me venía a la cabeza, digo, ¿de qué manera podemos hacer para ser santos? Ir a misa, comulgar todos los días. Entonces, como somos una gente muy muy pobre, muy llana, muy del pueblo, yo pensaba, digo, que a lo mejor también vendría bien que si nos pudiera decir un poco como ejemplos, ¿no? Yo qué sé, pues si le pegas un grito al hijo, pues luego poder saber pedirle perdón, que si vas a confesarte cuando vas a la iglesia, pues llevártelo de la mano, que a lo mejor vea que te confiesas, que eres una persona que no eres perfecta, sino eres una persona que estás pecando, como él puede estar pecando, pero que a la vez tú te arrepientes, pides perdón y que te acudes también a la iglesia, ¿no? A confesar, a pedir el perdón de Dios. Y no sé, simplemente quería decirle como que un poco de explicación más a la gente más llana para poder entenderlo de manera más... ¿Sabe lo que le digo, no? Porque a lo mejor el concepto de ser santo, ¿de qué manera? Porque lo dejas un poco ambiguo y yo me he puesto en la piel de una persona así sencilla como yo, digo, ¿cómo sería? Perdone, pero si... Muchísimas gracias. Bien. Sí. Yo principalmente lo que he querido insistir es en que uno equivocadamente puede pensar, no, a ver, los hijos tienen que ver buen ejemplo en los padres. Y entonces pensarse que yo lo que puedo hacer por mis hijos es que ellos no vean defectos en mí. Ahora, si luego después, de una manera oculta, yo tengo una serie de defectos y de faltas de generosidad con Dios, pero bueno, como mis hijos no lo saben, no importa. No importa, porque esos son mis vicios, son mis defectos, son mi tal, son mi cual, pero bueno, eso que no lo vean los chavales. No, eso no funciona. Eso no funciona. Porque es que al final Dios bendice nuestra vocación, no porque se vea o no se vea, sino que es la santidad misma, en la entrega plena a Dios, la mejor ofrenda que podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que un padre tiene pues un vicio especial, tiene un vicio especial pues con una bebida, o con la bebida o con, no sé, con cualquier vicio concreto que le cueste vencer. Y uno dice, bueno, mis hijos esto no lo saben, ¿no? Pero voy a ofrecer por mis hijos, ha llegado este tiempo especial y voy a ofrecer por mi hijo que va a hacer la primera comunión, la ofrenda a Dios de este vicio que me cuesta mucho arrancar de mi vida. Voy a ofrecer. Mi hijo no lo sabe, pero no importa, lo sabe Dios. Voy a entregar esto por él, ¿no? Pues este vicio que me cuesta, o sea, ponerle nombre y apellidos. Por ejemplo, un párroco dice, estoy enviciado con la televisión. Y aquí por las noches, aquí estoy yo perdiendo un tiempo con la televisión.
Y el caso es que luego después yo les predico a mis fieles, voy a ofrecer por los fieles que se me han encomendado, voy a cargarme este tiempo de estar aquí zapineando a lo tonto, viendo aquí bobadas en televisión, y lo voy a ofrecer por mis fieles. Me santifico por ellos. Me desprendo de esto en concreto. Es decir, ese tipo de ofrendas concretas que hagamos por los fieles que se me han encomendado, por mis hijos, etcétera. Luego, por supuesto, que lo que usted dice, que también los hijos puedan ser testigos de ese deseo nuestro de santificarnos, también es importante. Por ejemplo, que ellos vean que yo me voy a confesar y que sé que también pedir perdón por mis faltas, o sea, que también los hijos sean testigos, tiene su importancia, por supuesto que la tiene. Pero yo me refería a este aspecto oculto, al aspecto oculto de decir, algo que a mí me cuesta en mi santificación, lo voy a ofrecer pues por mis parroquianos, por mis hijos, por mí, por mis compañeros. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días, padre Munilla. Le escuchamos. Soy Teresa de Valencia. A ver, tengo una pequeña duda por mis hijos y por los adolescentes con los que trabajo. Es verdad que el ser humano tenemos una tendencia, o sea, por el pecado original y tenemos tentaciones cada día, ¿vale? Pero por contra, yo también veo que a los chicos, al joven, hasta que no les tropeamos, como escuché el otro día a una persona muy sabia, pues que es verdad que también tenemos una tendencia hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo bello, ¿vale? Entonces ahí tengo una pequeña duda que me gustaría que me aclarase. Sí, las dos tendencias están en nosotros. Esa tendencia a lo bello y a lo bueno es una tendencia que está inscrita en nuestra naturaleza. O sea, el hombre ha sido creado para la verdad, el hombre ha sido creado para el bien, el hombre ha sido creado para la belleza. O sea, el hombre tiene hambre y sed de Dios. El sentido del deseo de Dios, el deseo de belleza, está inscrito en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que convive con el desorden que también el pecado original y nuestros pecados personales han sembrado en nosotros. Y eso convive al mismo tiempo también con nuestra tendencia al egoísmo, que es todo lo contrario de la belleza, que es todo lo contrario de la verdad o de la bondad. Pero por eso existe esa lucha, por eso existe esta contradicción dentro de nosotros. Esa contradicción que nos hace sufrir, porque cuando el hombre es egoísta, sufre. ¿Por qué sufre? Porque al mismo tiempo tiene un deseo de verdad, de belleza y de bien. O sea que el principal perjudicado del pecado somos nosotros mismos, porque nos contradice a eso que deseamos dentro en nuestro interior. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado